Siempre la consultamos cuando queremos saber cosas que tienen que ver con la vigil. Está allá en línea Natalia García, que es profesora y doctora en educación. También es directora del Instituto de Investigaciones Adolfo Prieto, que funciona en la Facultad de Humanidades, y es curadora, formadora y guía en los recorridos de la vigil, este sitio de memoria del terrorismo de Estado. Natalia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias. Vigilóloga me dijeron. ¿En serio? Es muy bueno. Ese título? Capaz que está bien. Está bastante bien. Entre sí, la vigilia digamos. y que estás vigilando lo que pasa. No. Vigilóloga, no, sí, guardiana de la vigilante, vigilante. no, A mí me sonó así. Sí. Claro, vigilante Vigilante nunca. Charlie No. García y yo nunca. Bueno, Natalia, a propósito de esto de vigilar y entender, nos encontramos esta semana con este título, ¿no? De que este telescopio, Sí. el que vos nos habías contado en alguna oportunidad, repasando un poco la historia de este espacio, que había desaparecido en la dictadura, o sorpresa, ha aparecido en este Sí. último tiempo, o está este hallazgo de que apareció en el Observatorio Municipal. Contame, ¿esto es así? ¿Qué recorrido? ¿Cómo se llegó a esta información? Y es de esas historias que tienen muchos episodios o una serie, ¿no? De muchos episodios con diferentes temporadas, incluso una primera temporada ya. Una saga. Del año 50. Claro, una saga, exactamente, no sé qué está esperando Netflix, ya se va a enterar de todo esto. Pero realmente un primer momento, una temporada 1, hora 0 del observatorio, que tiene que ver con la historia de la vigil, los años 50, 60 y 70, carrera espacial, ¿no? Todo este tema de la astronomía en la agenda, no solo de la ciencia, sino de la política, y muy ligada a un barrio que uno podría no sospechar, pero sí, barrio obrero como Tablada y Villa Manuelita, la Escuela de Astronomía de la Universidad Popular está allí presente. A finales de los 60, esa asamblea masiva de socios que tenía la vigil, que eran unos 20.000 socios, deciden, y ahí uno puede leer el acta que dice con voto de aplauso cerrado, ¿no? Toda una gran gesta de la compra de un telescopio alemán, ni más ni menos, digo, en la Alemania federal, y ni más ni menos, digo, la óptica 6, afamada óptica 6, reconocida en toda instrumentación, ¿no? Científica de total tecnología avanzada, ¿no? Así que esa lente viaja lentes, porque era un telescopio que tenía dos, uno refractor de 150 milímetros y uno reflector, que está haciendo ahora la noticia, de 300 milímetros, ¿no? Tenía todo un filtro monocromador de Liot, que para nosotros pueden ser, para mí en particular, que vengo de las ciencias sociales, palabras que quizá no dicen nada, pero que nos están, con solo mirar un poco, hurgar en la historia, enseguida nos vamos a encontrar con instrumentos de primerísimo nivel. Para decirlo en una palabra, no había otro igual en toda América Latina, y estaba en Tablada de Villa Manuelita. Yo siempre cuento los recorridos que antes de llegar y tocar, llegar con el barco al río Paraná, que fue todo un episodio que salió en las crónicas periodísticas y demás, le piden a los muchachos de la comisión directiva, los alemanes le piden si pueden demorarlo un poco porque lo quieren mostrar en un congreso de astronomía en Praga, ¿no? Yo digo, para que dimensionemos de lo que estamos hablando, de un patrimonio científico y de una enorme inversión, donde incluso la provincia de Santa Fe en los años de Aldo Tesio salió de garante para la compra millonaria que se hizo. Y lo aprovecharon, vaya, esa sería la temporada 2 de la historia, que va desde el 70, cuando ya está montado, se forma un equipo de científicos realmente extraordinario, van avanzando mucho en todo lo que tenía que ver, sobre todo física solar, que era un campo en experimentación, que tenía que ver con las telecomunicaciones satelitales, que obviamente no había, como ahora, toda esa información y los datos que procesaba la vigil y que procesaba el centro de cómputos, en los que estaban mujeres programadoras de IBM, bueno, toda una historia también interesante de conocer. Esas dos cuestiones que se potencian hace que lo que se producía en la vigil fueran datos relevantes. Digo esto porque el costado de la ciencia en la vigil es un capítulo que nos debemos los rosarinos y rosarinas, no tan conocido, no tan narrado, ¿no? Está narrado el mito ese de que ahí arriba en la cúpula tienen una radio con la que se comunica con los comunistas, como le decían
a mucha gente en aquellos años, ¿no? Con el Kremlin directamente, haciendo un viaje de ida. Línea directa. Línea directa, hola Vigil, hola Kremlin, era, bueno. Esto es la segunda temporada y bueno, en ese momento sucede lo que tristemente conocemos o deberíamos conocer, que es la intervención, tremenda liquidación a la Biblioteca Vigil desde 1977, plena dictadura. Lo que nosotros sabíamos hasta acá, lo que fuimos investigando todos estos años, y cuando digo investigar, digo presentado a la justicia, en el marco de delitos por causas de lesa humanidad, documentos, testimonios, pericias y todo lo que hace falta, y sabíamos era que hubo un episodio muy inolvidable, sobre todo para los estudiantes de la escuela secundaria de la Vigil, allá por el 79, ¿no? Cuando los ponen a todos en el patio y le dicen que ha ocurrido algo que no van a dejar pasar y toda la amenaza castrense, y es el robo de la lente, sin precisar cuál, la lente del telescopio, se decía, ¿no? Y que tenían un sospechoso, y bueno, la amenaza de Fulcini, que fue uno de los genocidas que estuvo por esos años allá, ¿no? Y había un recorte del diario La Capital que conocimos cuando investigamos todo eso, que no es del 79, que es del 82, de finales del 82, y que denuncia un robo en el observatorio municipal, ¿no? Y entonces siempre contábamos esto, bueno, no se puede robar dos veces, o se roba de un lugar, en el 79 de la Vigil, o se roba del observatorio municipal en el 82, porque el diario decía se robaron instrumentos científicos del observatorio municipal, del planetario, y más chiquito abajo, medio al pasar, decía perteneció a la Vigil. O sea, la historia era que se había donado, que la intervención, arrogándose una potestad que no tenía la dictadura, andaba donando, ¿no?, bienes de la Vigil por todos lados, y en uno de esos patrimonios pasan al observatorio municipal. Entonces, todos estos años, hasta ahí llegaban lo sabido, lo conocido, testimoniado, lo aportado. Esta es la última temporada, ¿no? Claro. Los últimos capítulos de esta larga historia nos cuentan que, bueno, a partir de la reactivación que venimos haciendo desde el observatorio, ahí con la incorporación de profesores del Politécnico, de la universidad, de nuestra Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Ciencias Exactas, de equipos que vinieron de estudiantes, de graduados, y empezaron a activar, bueno, con lo que hay, con lo que tenemos, con la lente que está desde la década del 90, una lente que se trajo en un momento de intento de reparación, que proviene de la Universidad Nacional de La Plata, que por supuesto no tiene las características ni calidades tecnológicas de la alemana, pero bueno, la idea era, allá por el 24, reactivar ese espacio. Y a partir de la llegada de estos nuevos actores a la Vigil, de gente nueva que siempre trae inquietudes nuevas, renueva las preguntas, te permite ver aquello que vos ya no ves, ¿no?, de tantos años, ¿no? Y dice, pero quizás lo del observatorio municipal hay que explorarlo un poco más. Había un rumor muy fuerte en la comunidad astronómica, o de físicos, o de profesionales, o de aficionados, muy fuerte, de que eso, parecía que todo el mundo sabía que eso algo había allí, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí decidimos profundizar en la investigación, donde no habíamos preguntado, por supuesto que se activaron cuestiones en la justicia también, se hicieron los oficios mediante, y, oh sorpresa, no tanta para algunos, mucha para otros, efectivamente la municipalidad reconoce que tiene uno de esos telescopios, el reflector de 300, y el filtro monocromador que nombré antes de Elliot, que es una palabra rara, pero que es un artefacto muy importante, muy sofisticado para la época, y que todos estos años estuvo allí, desde 1978, dicen algunos 79, 80, estas son las cuestiones que la justicia tiene que pedir precisiones, y dicen allí que fueron recibidos en donación, pero que no se ha podido, estos documentos no están acompañando eso que se dice, y como pasó ya un tiempo prudencial, nosotros decidimos, no nosotros, la Comisión Directiva de Vigil, yo siempre aportando desde una colaboración y desde un proyecto de investigación de la universidad, se decidió avanzar hacia el Consejo Deliberante, porque también es el cuerpo que tiene que velar por el patrimonio de la ciudad, pidiendo allí que, bueno, se avance en la investigación, se reconozca esto que ya se ha reconocido que está, y sobre todas las cosas, queridos amigos, reparación histórica, ¿no? Claro. Memoria, verdad y justicia. Natalia, el argumento entonces que dicen es una donación, que por esa vía es lo que recibieron.
Ese es el argumento. La verdad es que escuchamos, no sé, yo he escuchado en diferentes momentos en Bien. estos años distintos términos. Donación, hemos sido los que custodiaban y resguardaban este patrimonio. Eso es lo que hay que aclarar. Pero evidentemente no, fehacientemente sucedió durante el periodo de la dictadura. Claro. Y yo te voy a poner un ejemplo muy claro. Uno de en el Museo de Ciencias Naturales, que estaba a cargo del querido Jorge Martí, falleció hace pocos días Jorge, él siempre cuenta, ¿no?, que cuando ya los animales, las piezas museológicas, el 80% fue siniestrado directamente. Se hacían prácticas del tiro al blanco, bueno, cosas horribles con el patrimonio de ciencias naturales, y el 20% que sobrevivió, la intervención decide, por motus propio, pasar una parte al Florentino Meguino de Santa Fe y otro al Ángel Gallardo de Rosario. Cuando estas instituciones reconocen que en su inventario tienen piezas robadas o sustraídas o veladamente donadas, viciadas en esa donación, en su patrimonio, lo reconocen y deciden restituirlo a su lugar de origen en un acto de reparación. Digo, esto ya ha pasado con otros bienes y ha tenido el curso que corresponde. Y después se ve incluso qué corresponde hacer o qué pasos a seguir. Pero ya pasan años, es hora de poner esto en claro, ¿no? Totalmente. Lo que vos estás contando, digamos, se remite a mucho tiempo atrás, ¿no? Y nadie, por otro lado, se hizo preguntas de cómo llegó sabiendo, porque ustedes han hecho público en más de una oportunidades la carencia de Telescopio. Telescopio, aparatos y demás que pertenecían justamente a la Vigil. Ustedes lo han contado en más de una oportunidad que esto había sido sustraído durante el proceso. Exactamente. Oh, sorpresa, nadie se preguntó cómo un equipo igual estaba y lo recibimos por una donación, ¿no? Hay un montón de preguntas que uno se hace al respecto, ¿no? Sí, son preguntas legítimas de hacerse, ¿no? Incluso de momento de ponerlas sobre la mesa y escuchar, no digo, pueden haber, una de esas versiones nos decían, bueno, quizás se llevó porque realmente el lugar estaba a la buena de Dios o del diablo, diría yo. El observatorio de la Vigil realmente ya estaba haciendo un nido de palomas, era lastimoso y triste ver ese deterioro una vez que echaron a todo el equipo científico, ¿no? Claro. Y quizás alguien en esa buena voluntad, por supuesto, pensando en un bien superior de preservar ese patrimonio científico, lo que quedaba de eso, efectivamente lo llevó a algún lugar. Pero perfectamente esto se puede reconocer cuando la democracia vuelve y con la democracia tiene que llegar, la verdad, ¿no? Lo que entendemos por la verdad. Y voy a aclarar de todas formas que acá no se cierra la cuestión, porque estamos hablando del reconocimiento de parte de las piezas. Este equipamiento tenía muchas otras, como una calculadora científica que había llegado en este caso de electrónica de Estados Unidos. O sea que lo que aparece o lo que en este momento se está reconociendo que integra efectivamente el patrimonio del Observatorio Municipal es uno de los telescopios, el de 300 y el filtro monocromador. ¿Dónde está el telescopio refractor de 150 milímetros, que era una lente especialísima que se hizo para observación solar y estelar en Alemania? Esa era realmente incluso la de mayor inversión, esa no la vimos más y no supimos absolutamente nada. No vaya a ser que después nos enteremos que alguien sabía, digo. Claro. Esto es un tema que todavía incluso hoy con los nuevos datos o hallazgos en unas enormes comillas, todavía tiene no solo preguntas, sino bienes por encontrar, ¿no? Claro. O sea, la causa sigue abierta en esto. Natalia, ¿cómo estás? Esteban. ¿Tienen alguna conjetura en voz baja que estén manejando ustedes? Cuando pasan estas cosas siempre hay como un sotoboche de hipótesis que pueden llegar a ser más o menos pertinentes, ¿o no? Yo cada vez que respondo eso meto la pata. Así que claro. A mí me parece que son preguntas para hacer a quienes quizá tengan algo para decir al respecto, ¿no? Bueno. Que realmente son preguntas válidas. Yo puedo tener muchas hipótesis. En los recorridos siempre nos encargamos de sacar algunas hipótesis y algunos mitos que siempre se instalaron, como por ejemplo que está
es verdad. Yo hago una pregunta allá arriba, hago una pregunta y nunca falla. De hace 10 años me la responden. Y pregunto, ¿alguien sabe dónde está la lente? Ahora hay que decir las lentes del telescopio. Y siempre hay alguien que dice, en un colegio privado confesional de Rosario. Los mitos se instalan por una razón y lo desmenuzamos ahí. Decimos, ¿por qué ese mito impregnó? Entonces, no solamente hay silencio, sino que hay narrativas más fuertes y hay narrativas más débiles. Sobre el pasado reciente, estas cosas siempre hay que preguntárselas. Siempre vale la pena la pregunta, aunque, bueno, la agenda sea incómoda, porque la verdad que es incómoda. ¿Pero pudieron hacer alguna pesquisa o mínima investigación para ver si efectivamente está en un colegio privado? No, ni siquiera cierra, no coinciden ni los tiempos históricos y lo al que se refieren es pequeño, ese telescopio ni siquiera entraría. No cierran ni siquiera los aspectos técnicos. Bien. Natalia, te quiero leer un mensaje de un oyente que nos escribe. Hola amigos, estoy profundamente emocionada escuchando a Natalia, soy ex alumna de la Vigil, terminé la secundaria en 1975, segunda promoción, justo antes del golpe militar. Fui a muchos cursos de la Universidad Popular y por supuesto iba con frecuencia a la Biblioteca Central, porque en la escuela también teníamos una super biblioteca. En esa época Rubén Naranjo era el director de la escuela y Liliana Herrero, directora de curso, mucho más que una preceptora, ni hablar del observatorio Tiempos Memorables Telma. Mirá qué bien. Qué lindo recuerdo. Mirá. Qué lindo, por supuesto. Estamos contando los momentos tristes y oscuros, el lado oscuro de la cúpula, pero había un lado luminoso, porque hablé mucho de la ciencia, pero la potencia que tenía esa lente cuando un ojo de un pibe de una escuela, de un adolescente de la secundaria pasaba por ahí, se le explotaba la cabeza. Claro. Nadie olvidó cómo le quedaba dibujado el cielo después de ver esa lente. Eso fue lo que se arrebató, esa posibilidad de seguir mirando y descubrir un universo distinto. Mirá, o sea, la divulgación fue fundamental lo que hicieron en eso. Por eso esta gente escribe y recuerda. Claro, lo que nos cuenta. Están entrando mensajes, Natalia, te vamos a invitar todos los días. Omar dice, yo tengo 65 años y siempre se dijo que fue entregado al observatorio del Colegio Cristo Rey. Buenas, respecto a la pieza faltante en el observatorio, yo estudié en el colegio confesional donde existe un observatorio y creía que ahí estaban las lentes. Un hijo de Sfulcini ahora es actor. Hola, excelente nota, la agarramos empezada. ¿Quién es la entrevistada y material audiovisual sobre esto en YouTube? Gracias, Lorena y Federico. Estamos hablando con Natalia García. Bueno, a mí me gusta usar el reduccionismo historiadora, pero bueno, es un montón de cosas. Vigilóloga, dijimos. Vigilóloga. Me gusta ese nuevo, te agendo ahora con ese nombre, Natalia. Ay. Bueno, perdón, los invito mañana. Sí, lo que pueden hacer venirse mañana al recorrido. Eso quiero ver cuándo era. Vivir los otras, chicos. Bien. Es así. Otro mensaje que dice, la leyenda, entre comillas, cuenta que la lente está en el Colegio Cristo Rey. Otro mensaje. Opa. Es que no falla. No se puede contra ese mito, está instaladísimo. Natalia García, genia. Bueno, después pasanos un alia. Tengo hinchada, está todo armado esto, chicos. Yo le dije que llamaran a las Natalia, línea directa con el Kremlin y acá línea directa con los oyentes. Claro. Eso sí. Sí. Vieron que hoy en día hay que estar. Hay que estar en todo. Nati, contanos el recorrido de mañana. Justo te iba a decir eso. ¿Cuándo era el próximo? Y es mañana a las 10, como siempre. ¿O cambiaron de horario? Mañana. No, estamos haciendo nocturnos también, pero ahora ya empezó el frío, así que de ninguna manera. No, a las 10 de la mañana ahí en Alem 3078, si eso apúntenlo bien porque la vigilia es grande y tiene muchos ingresos, gratuito, sin inscripción previa, mate en mano, zapatilla y cabeza abierta porque van a escuchar cosas que no lo van a poder creer. Lo vendí bien. Sí, es un súper recorrido, yo lo recomiendo, llevé a mis hijas, volvería a hacerlo, porque uno empieza como que saca muchas conclusiones y ve un montón de cosas, y para los más jóvenes es como muy potente poder recorrer el edificio, porque uno empieza a dimensionar un montón de cosas que parecen tan lejos y que sabemos que en la historia no lo están, ¿no? Así es, y decirles porque cuando viene mucha gente, como por suerte sucede hace mucho, que aún en estos tiempos negacionistas y que reivindican aquel periodo, tristemente, en los sitios memoria llega cada vez más gente y incluso funcionan como lugar donde uno va
como a juntarse de fuerzas, ¿no? De resistir algunos discursos. Entonces, eso no nos permite subir muchas veces a meternos adentro de la cúpula del observatorio, pero como ahora es un espacio abierto, ahí con el profesor Carlos Silva, alias Charlie, Sí. el querido Charlie, allí ellos están bien trabajando y haciendo visitas y observaciones todos los miércoles por la tarde. Busquen las redes de la Vigil, tienen toda la información, o sea, no solo el recorrido, sino con este tema, talleres de astronomía y citas y efemérides astronómicas para ir a mirar otra vez desde el cielo de Tablada. Bien, totalmente, hay un montón de cosas. No quiero dejar, hace poquito fui a la función de teatro que organizan, buenísima, también la súper recomiendo, porque por favor. la sala Saulo Benavente está bárbara y aparte de eso se hace un lindo clima porque ahí el grupo de teatro te hace pasar un momento excelente. Nati, Exactamente. bueno, siguen, creo que hay otro llamado, Esteban, ¿no? O alguien que sigue con las mismas suposiciones con las que vienen los oyentes anteriores. En algún lugar Sí, leí no, que no, la no lente... hemos logrado nada, básicamente. No, La no. gente se va a seguir pensando. Dice, en algún Está lugar... allí y está allí. Dice, en algún lugar leí que la lente se encuentra en el Colegio Cristo Rey y el responsable era un cura de nombre Aurelio, pero no recuerdo el apellido. Otro oyente... El padre Pizzi era el que estaba allí. Ahí va. Ah, Pero no, sí. Pero no. Todos apuntan... Limpio el nombre del padre Pizzi, por favor. Bien. ¿Cómo es el recorrido? Pregunta un oyente. Bueno, justamente estabas hablando de eso. 10 de la mañana, Alem, Sí. 30, recórdame. 78 es un recorrido por el que pasamos por muy diferentes lugares, recorremos muchos espacios de la Vigil, desde los subsuelos, que son, bueno, espacios muy, muy particulares, hasta desde abajo de los subsuelos hasta el 7º piso de la terraza, archivos, teatro, vamos a ver el fantasma en el teatro, no le falta nada, el recorrido tiene todas las emociones. Hay que dedicarle 1 horita y media larga, dos decís. Y 2 horitas largas, pero está bueno porque en estos tiempos algorítmicos y todo, uno vuelve como algo de estar ahí presente, ¿no? De estar ahí presente con su atención y la gente se olvida del celular un rato y otra vez todo empieza a tener como un sentido muy compartido, que de eso se trata. Genial. Nati, como siempre, muchísimas gracias por este rato y por aclararnos toda esta información que estábamos dando vueltas y que sabíamos que vos era la indicada para saber cómo venía el tema. No, esto es de grupo, esto es realmente colectivo, está los compañeros que por supuesto trabajan en las causas judiciales, Claro. las compañeras del archivo, por supuesto toda la comisión directiva de la Vigil, los nuevos y los jóvenes que traen las nuevas preguntas y los nuevos saberes, porque también acá hay mucho de interdisciplina, y ya que es Radio Universidad, decir que también todo esto es posible, incluso no solo desde las ciencias mal llamadas duras, sino dialogando con las ciencias sociales. Yo quiero rescatar esto en particular, en un momento donde están siendo particularmente atacadas, y poner acá en valor una articulación que nunca debería estar que debería sostenerse fuerte, lo que pasa en nuestras barriadas y lo que produce la universidad, ¿no? Bueno, acá se da esa conjunción. Esa linda conjunción. Gracias, Sí. Natalia, muy amable. Bueno, a ustedes. Gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Chao, Bueno.